La clase de hoy es la última clase del módulo 1, ¿sí? Va a ser de hotspot. Lo que vamos a ver básicamente es cómo habilitar por medio de una interfaz y de una autenticación recursos de la red, ¿sí? Que puede ser en un medio no seguro, como puede ser, por ejemplo, una red Wi-Fi sin autenticación, la conexión a la red Wi-Fi, o puede ser también por medio de la interfaz Ethernet y demás. Contrariamente a lo que se cree, el hotspot no necesariamente tiene que ser por una red Wi-Fi únicamente, ¿sí? Puede ser una red cableada. De hecho, por ejemplo, podríamos tener una AP de terceros, ¿sí? Y conectarlo al MikroTik por una interfaz cableada, por una interfaz Ether, y configurar el hotspot en esa interfaz Ether. Pero básicamente lo que nosotros hacemos es con el hotspot es compartir recursos de la red con usuarios y nosotros dándole las limitaciones del caso de acuerdo a los perfiles que nosotros vayamos a crear, ¿sí? También vamos a ver cómo vamos a poder usar, por ejemplo, para crear los usuarios un servidor Radius, o si no, también, por ejemplo, cómo habilitar recursos de la red. Cuando hablamos de recursos, estamos hablando, por ejemplo, de ciertos hosts, ciertos servidores web, ¿sí? Sin necesidad de autenticación, ¿sí? O puede ser también un protocolo en particular, ¿sí? Ahí vamos a ver cómo hacemos eso. Después, al final del curso, de la clase de hoy, les voy a explicar porque ya se habilita lo que es el módulo 1, ¿sí? El trabajo integrado del módulo 1, que van a tener cierto tiempo para desarrollarlo y después subirlo a la plataforma, ¿sí? Yo voy a empezar a compartir la pantalla. Bueno, vamos a ver, el ejemplo va a ser, o sea, el esquema va a ser bastante simple. Nosotros tenemos un router y tenemos host, ¿sí? Que se van a conectar al hotspot y nosotros vamos a ver cómo es la configuración. ¿Alguien tiene alguna experiencia con hotspot en particular? ¿Hizo alguna configuración o conoce lo que es un hotspot? Hay una red de personal para los que son clientes de Fivertel, que uno podría conectarse a cualquier lado y cuando uno se loguea a ese personal, a ese Wi-Fi, Sí. pide usuario y contraseña. ¿Es algo así o no? Es algo por el estilo, exactamente. O sea, compartir los recursos de la red por medio de diferentes perfiles de usuario que nosotros vamos a crear. O sea, usuarios y al mismo tiempo perfiles de usuarios, ¿sí? Pero sí, es algo por el estilo. Una cosa, por ejemplo, muy común, acá en Córdoba en particular, hay en plazas, hay redes que son por medio de lo que es hotspot, o también en paradas de colectivos. Hay hotspot ahí configurados que permiten el acceso en realidad para lo que es Internet, WhatsApp y demás, ¿sí? Las posibilidades son muchas, después ya va a depender del tipo de configuración que cada uno de nosotros hagamos y vamos a ver un pantallazo general de cómo es la configuración, ¿sí? Bueno, yo ya tengo, vamos a hacer algunas configuraciones, la mayoría de las configuraciones acá en el router del GNS3, pero algunas configuraciones, por ejemplo, como la parte de servidor radio, lo vamos a ver en el equipo que tengo, el hardware que tengo, que es el RB951 UI 2HND que usamos para las clases, ¿sí? Ahora en particular vamos a entrar al Cloud Hosting Router. Bueno, voy a hacer un zoom. Bueno, lo primero, o sea, fíjense que acá tengo una configuración muy básica, que es básicamente tengo un bridge que se denomina LAN y tiene los puertos EDR2 y EDR3, que es donde tengo conectados las PCs, los hosts, y le puse a la interfaz LAN la IP 192.168.10.1/24, ¿sí? Después tengo, por medio de mi máquina virtual, la salida de Internet. Entonces, si yo, por ejemplo, hago un ping a los servidores, por ejemplo, de Google, DNS de Google, tengo salida de Internet, ¿sí? Eso es todo lo que tengo que hacer. Si ustedes se fijan, yo no tengo ningún DHCP server configurado, ¿sí? Voy a ir poniendo esto acá. Sí tengo, el router va a responder las DNS request. Fíjense, como no tengo ningún DHCP server configurado, tampoco tengo ningún pool de direcciones que usar ese DHCP configurado. Y si ustedes se fijan, vamos a la parte de firewall, no tengo ninguna regla de firewall y no tengo ninguna
configuración de NAT, ¿sí? En particular no tengo ninguna regla de masquerade, ¿sí? Y por último, esto es una cosa que todavía no vimos, lo vamos a ver en el módulo que viene, pero fíjense, no tengo tampoco ninguna queue configurada. Queue son colas simples, ¿sí? Colas simples que son las que nosotros usamos para lo que es control de ancho de banda. Bueno, ¿por qué les digo esto? Porque van a ver cómo, a medida que nosotros vamos configurando, se van a ir haciendo, generando entradas y dinámicas en todas estas secciones, de acuerdo a lo que nosotros vamos a configurar en Hotspot. ¿Dónde configuramos Hotspot? En la parte que dice IP Hotspot. Precisamente, si ustedes se fijan, se abre una ventana que tiene varias pestañas. Nosotros vamos a ir viendo en particular de a una, a qué significa. El hotspot es similar, la configuración de hotspot es similar a lo que es el DHCP server. Si nosotros apretamos un botón, se abre un wizard acá, donde nosotros vamos a elegir primero la interfaz sobre la cual vamos a configurar el hotspot, ¿sí? Fíjense, yo lo voy a hacer sobre la interfaz LAN, el bridge, ¿sí? Que en el esquema es donde nosotros tenemos conectadas los dos hosts que queremos que accedan a los recursos de la red por medio del hotspot, ¿sí? Entonces, fíjense, después dice máscara de network, precisamente para que podamos nosotros navegar por internet a través de esta red que se va a generar, el que va a generar el hotspot. Debemos dejar tilado donde dice máscara de network, ¿sí? Y van a ver cómo se generan varias reglas ahí eh, estáticas, perdón, dinámicas en la parte de NAT. Bueno, el pool de direcciones también que nosotros vamos a entregar a los hosts que se conecten al hotspot, ¿sí? Similar a lo que es el DHCP server. Después, si nosotros podríamos trabajar con certificados SSL, nosotros no lo vamos a ver ahora. Lo que es la parte de certificado lo vamos a ver cuando veamos OpenVPN, pero ustedes podrían crear certificados para que el acceso en vez de por HTTP sea a través de HTTPS, ¿sí? Al hotspot. Después, si quisiésemos configurar un servidor SMTP, vamos a configurar los DNS, acá en particular voy a poner los DNS de Google, ¿sí? Y por último le vamos a dar un DNS name, ¿sí? Al hotspot. ¿Cuál va a ser el nombre de dominio del hotspot? Acá pueden poner cualquiera que ustedes quieran, yo voy a poner hotspot.com, por ejemplo, ¿sí? Y me pide que cree un usuario admin y un password, ¿sí? El usuario admin me lo sugiere, en realidad no es que esté obligatoriamente que sea admin, pero me pone, y un password. Yo lo voy a poner solamente para los ejemplos, 1, 2, 3, obviamente, como siempre digo, en producción usen contraseñas robustas, no usen usuarios admin, porque es el usuario que por excelencia le van a tener ataques de fuerza bruta y demás, entonces usen otro tipo de usuario con contraseñas robustas, ¿sí? Pero para el ejemplo, para la configuración, vamos a hacer admin 1, 2, 3. Entonces, una vez que apretamos Next, fíjense cómo se generó una entrada que si ustedes se fijan la D de Dynamic, ¿sí? En la parte de Queue, de lo que es control de ancho de banda, un pool de direcciones, ¿sí? HS-pool-6, ¿sí? Que precisamente HS es del hotspot. Después, fíjense, un servidor de HCP en la interfaz LAN que tiene un list time de 1 hora, ¿sí? Y usa el pool precisamente que está creado en pool. Y fíjense, se crearon reglas dinámicas, de nuevo, fíjense la D de Dynamic, en la parte de NAT y en la parte de Filter Rules. Todas esas, y fíjense, máscara de Hotspot Network, precisamente para que permita salir a Internet los hosts que se conecten al hotspot, ¿sí? Todas estas son entradas dinámicas que se generan cuando nosotros configuramos el hotspot. Bueno, si ustedes se fijan también, en la parte de users, acá ya en el hotspot, esta las voy a cerrar para no meter ruido, nos vamos a centrar directamente en hotspot, voy a hacer un zoom más para que ustedes vean. Fíjense en la parte de users, está creado el usuario admin que nosotros configuramos. Y dice password 123 y dice, fíjense que dice profile default, ¿sí? Precisamente porque van a ver que nosotros si vamos acá a server profiles tenemos un server, un profile por default. Pero ahora que veo, no sé, no debería ser el de default, debería ser el de, a ver, profile hs prof1. A ver, ¿por qué tiene el profile default? Bueno, no importa. Bueno, y fíjense que se creó un server profile. Si vamos a servers, ¿sí? Nosotros acá nos dice sobre qué interfaz configuramos el hotspot, ¿sí? Sobre la interfaz LAN, cuál es el pool de direcciones que está usando y cuál es el
perfil que está usando, ¿sí? Y el idle timeout, 5 minutos, quiere decir que va a desloguear un usuario, ¿sí? Cuando, después de que 5 minutos que no haya actividad, ¿sí? Bueno, fíjense, en Server Profile se creó un perfil en donde tiene el nombre, cuál es la dirección IP del hotspot, ¿sí? Fíjense que coincide precisamente con la interfaz, con la IP que nosotros configuramos en interfaz bridge, el DNS name, ¿sí? Y el HTML directory. ¿Por qué es el HTML directory? Porque si vamos a la parte de files, si ustedes se fijan, existe una carpeta que se llama hotspot que tiene todas las páginas que va a usar precisamente el hotspot, sobre las cuales nosotros vamos a ir navegando a medida que vamos que ingresamos al hotspot, ¿sí? Nosotros podríamos cambiar eso o incluso podríamos editar esas páginas o van a ver como vamos adelante, como vamos a ver más adelante, subir una página de inicio al hotspot totalmente personalizada. Bueno, entonces, y fíjense en la parte de login, nosotros podemos loguearnos por Mac, ¿sí? Podemos, hay lo de cookies, vamos a ver qué es cookie, HTTP chat o HTTP PAP, ¿sí? Si está con texto simple o está encriptado, por HTTPS, en caso que nosotros hubiésemos creado certificados, trial, llamamos que es, y Mac cookie. Fíjense, acá por defecto tenemos HTTP chat, ¿sí? Y cookie, ¿sí? Si ustedes se fijan, en la parte de host y active no tenemos nada, ¿sí? Acá es donde van a aparecer el usuario activo, el hotspot, que se logue en un determinado momento, y el host que esté logueado en el hotspot en un determinado momento, ¿sí? Entonces, si yo voy, por ejemplo, acá a la parte de consola, abro una consola, ¿sí? Fíjense, acá voy a ver, esto está corriendo un Linux, y fconfig, fíjense que me dio la IP 192.168.10.253, ¿sí? Yo no estoy logueado en el hotspot, pero yo tengo esa IP. Igual, voy a ir. Fíjense, yo tengo esa IP que me dio porque me conecté a la interfaz bridge, ¿sí? Si yo voy a IP de HCP server, yo voy en leases. Fíjense que yo tengo la IP, pero todavía no tengo nada de actividad, no tengo nada. Ahora, fíjense, yo voy a entrar a querer navegar, ¿sí? Voy a poner la IP del hotspot y fíjense cómo me pide, fíjense, en la parte de Active no tengo nada porque todavía no me logué, pero sí tengo un host que me indica la MAC, la IP que tiene el host y a qué hotspot está conectado. Y del time quiere decir el tiempo que lleva sin actividad. Fíjense, lleva sin actividad porque tenemos tanto como de transmisión o de recepción 0 bytes, ¿sí? 0 bits. Ahora, en el momento que yo empiece a traficar, esto se va a reiniciar en 0, ¿sí? Ya vamos a ver para qué es ese del time. Ahora, fíjense, ¿se acuerdan qué usuario habíamos creado? Admin, Admin, password 123, ¿sí? 1, 2, 3, Fíjense, sí. esta es la página de inicio que nosotros tenemos, que si ustedes se fijan en el dominio, ¿sí? Si ustedes se fijan en el dominio, coincide con el dominio que nosotros habíamos puesto. Lo que corre acá. Hotspot.com, ¿sí? Yo podría haber puesto cualquier otra cosa, ¿sí? Entonces, yo le voy a poner conectar, y fíjense que me dice la IP address que tengo, bueno, cuántos bytes estoy traficando, hace cuánto tiempo estoy conectado, y el status refresh, que tiene que ver cada cuánto tiempo se va a refrescar esta página, ¿sí? Y me dice hi admin, ¿por qué? Porque yo soy el usuario admin. Si hubiese sido otro usuario, me diría ahí el nombre del usuario que estoy logueado. Ahora, si ustedes se fijan, ahora yo voy a la pestaña active y sí, tengo en el hotspot 1 el usuario admin, ¿sí? Con la IP tanto desde el uptime, desde hace cuánto tiempo me conecté, y el idle uptime, ¿sí? Que fíjense de nuevo, cuando yo quiera, por ejemplo, yo voy a hacer un ping, facebook.com. Fíjense que el idle uptime inmediatamente volvió a cero, ¿sí? Ahora, yo me voy a desloguear, ¿sí? Yo me voy a desloguear, y fíjense que voy a tratar de pinguear a Facebook, y no puedo, ¿sí? Porque yo me deslogueé del hotspot, ¿sí? Yo tengo que poner login de nuevo, y tengo que loguearme nuevamente para poder traficar, ¿sí? Fíjense, de nuevo, yo no puedo traficar.
Lo hago esto con ping porque como tenemos la limitación de 1 megabit por en Cloud Route, ¿se acuerdan como les dije? No podemos navegar, lamentablemente se complica navegar, pero sí por lo menos con el ping podemos saber si hay tráfico o no, ¿sí? Entonces fíjense, de nuevo, yo me logueo, ¿sí? Y ahora, fíjense que me responde el ping facebook.com, ¿sí? ¿Qué pasa si yo, les pregunto, qué pasa si yo no hubiese tildado en masquerade de network cuando yo creaba el hotspot, cuando configuraba el hotspot? No Y no hubiera tendría salida. No combinación. podría navegar por internet, o sea, salía tendría, pero Claro. no podría navegar de tiempo que no me haría el network address translation, ¿sí? El de masquerade precisamente. ¿Eh? Es como que no tuviese ese arreglo. Entonces, por eso es importante que lo dejen tildado. Bueno, ahora fíjense, yo voy a desloguear, ¿sí? Yo me voy a desloguear. Quiero hacer un ping a facebook.com y no puedo, ¿sí? Ahora, fíjense, yo voy a poner login y no me pido nombre de usuario y contraseña. Y yo hago un ping y fíjense que sí puedo traficar. ¿Por qué creen que puede haber pasado eso? Que no me El tiempo. pidió. Fíjense que yo puedo navegar, puse de nuevo, pongo logout, ahora pongo login, pero no me pide nombre de usuario y contraseña. Hasta que no se termine el porque tiempo. Expira en 3 días. ¿Por qué? Por la parte de las cookies, ¿sí? Fíjense, cuando yo fui a Server Profiles, les dije, en login dice cookie, ¿sí? Y fíjense que dice HTTP cookie lifetime, dice 3 días. Precisamente, la cookie es un archivo con información del usuario que el tiempo que yo le dé a la cookie, o que esté configurado en el perfil, es el tiempo que va a estar, registrado el usuario, no logueado, pero registrado, ¿sí? Y que no va a pedir autenticación. Si ustedes se fijan, por 2 días, 23 minutos, 23 horas, 59 minutos, no va a pedir autenticación, ¿sí? O sea, ya generó la cookie y va a durar 3 días. ¿Para qué? El usuario, para esa MAC address en particular. El usuario acá se está asociado a una MAC, ¿sí? A una MAC address en particular. Entonces, si yo voy a Service Profile, ¿sí? Fíjense, y destildo ahí en cookie, ¿sí? Y vuelvo acá, pongo logout, ¿sí? Fíjense, ahora yo no puedo pinguear a facebook.com. Pongo login, me vuelve a pedir nombre de usuario y contraseña. Recién no me lo pedía, pero como yo ya no estoy usando cookies, ¿sí? Ahí, yo ya no estoy usando cookies, sí o sí tengo que loguearme cada vez que yo quiera, que cada vez que yo me haya deslogueado o me haya deslogueado el hotspot por inactividad, debo loguearme, ¿sí? Entonces, de nuevo, admin 123, acá sí puedo traficar, ¿sí? Me deslogueo, me quiero volver a loguear, o sea, quiero volver a entrar, me tengo que loguear nuevamente. ¿Se entiende cómo funcionan las cookies? Sí. El uso de las cookies y el tiempo de vida de las cookies va a depender del entorno donde ustedes instalen el hotspot, ¿no? ¿Sí? Obviamente un hotspot puede ser para una sala de espera de un sanatorio, de una sala de espera de clientes de una farmacia o de un comercio en particular, aeropuertos, plazas, etcétera, ¿sí? Ahí va a depender el entorno en donde ustedes estén y si ustedes quieren o no cobrar por eso, porque también podrían usarlo para monetizar esta parte. Ahí vamos a verlo con ese video radius más adelante. Eh, eh, en ese caso, bueno, va a depender si ustedes usan cookies, no usan cookies, cuánto tiempo de vida las cookies, etcétera, ¿sí? ¿Se entiende? Ese es el concepto de las cookies. Bueno, fíjense, dijimos, teníamos el host, los usuarios activos, yo no tengo ningún usuario activo, ¿sí? Y la parte de las cookies. Ahora fíjense, vamos a ir a la parte de usuarios y vamos a crear usuarios nuevos. Entonces, acá el server, yo voy a elegir el hotspot. Si dejan all, va a ser a todos los hotspots que ustedes tengan configurados. Voy a dejar el nombre de usuario, va a ser por defecto. De nuevo le voy a poner 1, 2, 3. Y fíjense, eh, yo acá vamos a empezar a agregar otras opciones. En la parte de address es para darle una dirección IP en particular, ¿sí? Y la parte de routis es por si nosotros quisiésemos que genere
que vaya por una ruta en particular. Esta parte no la vamos a ver, no le vamos a dar tanta importancia. Sí vamos a ir a la parte de limits. Fíjense la pestaña limits que dice limit uptime. Quiere ser el tiempo que va a estar, una vez que se loguea, va a poder traficar el usuario particular, ¿sí? Por ejemplo, yo le voy a dar a este usuario un limit uptime de 30 segundos, por ejemplo. El limits bytes in tiene que ver precisamente con la cantidad de tráfico de entrada que va a admitir este usuario y el out de salida, ¿sí? O el limits bytes total. Entonces yo puedo limitarlo por tiempo, por cantidad de tráfico de entrada, de salida o por total. Es decirle, no, este usuario yo le voy a, por ejemplo, dar un limit byte total de 1 giga, por ejemplo, ¿sí? Y cuando llegue al giga, no va a poder seguir traficando. ¿Se entiende? Disculpen que no sé qué. Ah, 1 giga, ¿sí? Por ejemplo, 1 giga, ¿sí? Entonces, si yo voy acá, show columns, fíjense, por limits by total, limit uptime, ¿sí? Entonces, tengo las diferentes pestañas y fíjense que tengo un límite de 1 giga o un limit uptime de 30 segundos. Entonces, fíjense, ¿qué quiere decir ese limit uptime de 30 segundos? Fíjense que acá el uptime, ¿sí? Acá está en 000. Y acá el limit uptime está en 0030, que es lo que nosotros configuramos. Entonces, si yo voy a parte acá de active, voy a loguearme con el usuario 1, user 1, y voy a poner 123, contraseña. Fíjense, me logueé, y fíjense que tengo el session uptime 27, 26, y va bajando el tiempo, ¿sí? Al mismo tiempo tengo lead uptime, yo podría, por ejemplo, navegar, hacer un ping a facebook.com, ¿sí? Fíjense, yo sigo pingando. Ahora, fíjense qué va a pasar cuando este session time llegue a 0. Fíjense. Cuando el session time llega a 0, lo quita al usuario, ¿sí? Y fíjense que me sacó, me deslogueó, ¿sí? Fíjense que ahora el uptime ya no está en 00, sino está en 0.30. Quiere decir que este usuario cumplió el uptime, el tiempo que puede estar conectado al MikroTik, ¿sí? al hotspot. Entonces, fíjense, si ahora quiero loguearme nuevamente con el mismo usuario, pongo user 1, 123, fíjense que me da un mensaje, a ver, user 1 dice has reached uptime limit, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el usuario 1 llegó al tiempo de uptime máximo. Ahí está, ¿sí? Entonces, por eso no me deja loguear. Y fíjense, hasta que yo no vuelva a cero ese uptime, ¿sí? O no se ponga reset counter, por ejemplo acá, ¿sí? Pongo reset counter, o no espere un día, ese usuario no va a poder loguearse de nuevo. ¿Se entiende? ¿Para qué es el uptime? ¿Se entiende eso? No sé si ¿me escuchan o no? Disculpen. Sí, sí, Ah, sí, perfecto. 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 Sí, Bueno, sí, se entiende. entonces, esto, por ejemplo, les serviría a ustedes para monetizar. Ustedes crean un usuario que tiene 1 hora, entonces, bueno, le dan el nombre de usuario y contraseña y a la hora se va a cortar el tráfico de ese usuario, ¿sí? Se va a desloguear del hotspot, por ejemplo, ¿sí? Y nosotros también podríamos, como decíamos, por tráfico. Entonces, fíjense, yo voy acá a Active, ¿sí? Fíjense acá en RX y TX Rate, yo me voy a loguear con el usuario 2, user 2, y, por ejemplo, fíjense, vamos a hacer un ping. Con el ping, capaz que uso muy poquito, vamos a tratar de entrar a una página de internet. voz.com.ar. Bueno, fíjense, ahí me deslogué, porque fíjense, ya no está. Y si voy a users, fíjense que llegué al limits, a ver si tengo la columna esa que sería. No, bueno, no tengo una de tráfico en particular.
pero yo llegué al límite de los 10K. ¿Y por qué? Y si ustedes se fijan, yo me voy a user 2 y pongo contraseña. Fíjense. A ver. Quiero que me dé el mensaje de que llegué al... Acá, fíjense. User 2 has reached traffic limit. ¿Sí? Si lo ven ahí, quiere decir que llegó al límite de tráfico configurado. ¿Se entiende? Es un concepto similar a lo que es el uptime, pero con la cantidad de tráfico. ¿Sí? Yo le puse, obviamente, 10K es prácticamente nada. El tema que como tenemos esa limitación en Cloud Hosting Router, era para forzarlo a que lo limite por tráfico. ¿Sí? Si yo no reseto el contador, este usuario no va a poder volver a loguearse. ¿Se entiende hasta ahí? Eso, sí, hay que renovarlo manualmente para que pueda volver a navegar. O esperar un día. ¿Sí? Bueno, una cosa que tengo que aclarar de los usuarios antes que pasemos al próximo tema es que los usuarios, ¿sí?, son case sensitive. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Case sensitive quiere decir que no es lo mismo mayúscula que minúscula. User 3, ¿sí?, es diferente a user 3. ¿Sí? No son el mismo usuario. Ténganlo en cuenta que en Hotspot los usuarios son case sensitive. ¿Sí? Se distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Bueno, voy a borrar. Bueno, ahora vamos a ir a la parte de profiles, ¿sí? Fíjense, yo les dije, nosotros acá tenemos cookies, ¿sí? Y fíjense que cuando yo veo los usuarios que yo fui creando, ¿sí? Tenemos un profile que es default, ¿sí? Pero nosotros podríamos configurar un profile, ¿sí? Un profile propio. Y nosotros, por ejemplo, es decir, acá le vamos a poner, no importa el nombre, le vamos a poner el 2, ¿sí? O vamos a trabajar directamente sobre este, a ver, que ya lo tenemos configurado. Fíjense, yo acá puedo decirle, vamos a trabajar sobre el profile 1, ¿sí? Perdón, server profile no, user profile, me confundí, disculpen, estaba en server profile. User profile, fíjense que yo le decía acá, en el user tienen el profile por default, pero acá yo tengo el user profile creado por default. Entonces yo voy acá y voy a crear un user profile. Y acá le vamos a poner, por ejemplo, nosotros vamos a hacer distintos perfiles que sean limitaciones de velocidad para los usuarios. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo podría hacer perfil 1M, 5M, ¿sí? Que un 1M y 5M refiere a 1 mega de subida y 5 mega de bajada. En realidad este es el nombre, yo puedo ponerle lo que yo quiera, nada más que, bueno, le pongo un nombre descriptivo, ¿sí? Yo podría elegir el pool de direcciones que vamos a entregar. Y fíjense, el session timeout, si yo voy acá a la parte de users, es un parámetro igual al limit uptime, ¿sí? Pero acá configuran la parte de perfil. Lo que sí tengan en cuenta que si ustedes tienen un usuario configurado un limit uptime y un session timeout diferente, ¿sí?, va a tener preponderancia el que sea el que tengan configurado acá en la parte de users, ¿sí? Tengan en cuenta eso, ¿sí? Y fíjense, y del timeout es el tiempo que, si ustedes no dejan nada, no le cuenta el tiempo, pues el tiempo que nosotros podemos configurar para que lo deslogue al usuario una vez que, o sea, pasado el tiempo que no tenga actividad, ¿sí? El keep alive timeout tiene que ver con cada cuánto tiempo va a enviar el tráfico para que resetear la parte del lead del timeout. Y el status auto refresh tiene que ver precisamente con ese tiempo cuando nosotros nos logueamos, cada cuánto tiempo se refrescaba la página. Y fíjense que acá hay un parámetro que dice shared users. Shared users tiene que ver con el tema de cuántas sesiones en forma concurrente se pueden loguear con el usuario que tenga configurado ese perfil determinado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Para que hacerlo en forma, o sea, ¿qué quiere decir? Yo tengo mi router, ¿sí?, que tengo configurado un hotspot, ¿sí? Y yo tengo el parámetro shared user en 5 para el perfil 1, ¿sí?
Entonces, si yo creé un usuario que se va a llamar user4, password 123, que tiene, o sea, cuando yo le elijo el profile, le elijo el que se llama perfil 1, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que 5 hosts, ¿sí? 1, 2, 5, en forma concurrente, se van a poder conectar al hotspot usando el usuario user4 y la contraseña 123. Cuando venga de forma concurrente quiere decir simultáneamente, en el mismo momento. Cuando venga un sexto usuario y se quiera conectar al hotspot usando el usuario 4, no va a poder. Solamente pueden 5 en forma concurrente. ¿Se entiende? O sea, ¿para qué nos sirve esto? Por ejemplo, para decir, bueno, yo configuro un solo usuario, pongo un share users alto, entonces solamente se van a loguear, por ejemplo, siempre con ese mismo usuario. El tema que ahí pierdo un poco de gestión porque pierdo, o sea, va a ser siempre la limitación para todos los usuarios, ¿sí? La misma limitación para todos los usuarios. Entonces, la configuración de ese share user va a depender de nuevo del entorno en donde ustedes estén configurando el hotspot, ¿sí? Pero ¿se entiende cuál es el concepto de shared users? Bueno, tomo su silencio como que sí, entiendo. Bueno, acá lo vamos a dejar, por ejemplo, en 1. Y acá es el rate limit va a ser precisamente a lo que hace referencia el nombre que yo le puse al perfil, ¿sí? Fíjense, dice rate limit RXTX, que va a ser precisamente límite de subida y de bajada que yo voy a configurar este perfil en particular. Esto yo no solo estoy configurando un usuario, repito, sino un perfil. Después yo a cada usuario le voy a configurar un perfil determinado, ¿sí? Entonces yo pongo 1M, 5M, ¿sí? Entonces va a tener 1 mega de subida y 5 mega de bajada. Si yo no le destildo el add cookie, va a generar cookies, ¿sí? Entonces yo acá lo destildo, ¿sí? Para que no genere cookie en caso que yo no quiera que genere. Después, yo podría agregar los usuarios que se conecten a un address list, eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos Firewall, o si no, poner una marca de paquetes, ¿sí? Para hacer lo que es calidad de servicio. Y después dice Open Status Page, tiene que ver para que en el momento que se logue e inmediatamente lo lleve a la página de inicio de logueo al host que se conecta, ¿sí? Y la parte de queues tiene que ver también con la parte de calidad de servicio. Nosotros podríamos hacer cuando que se ejecute un script, cuando se loguea un usuario o cuando se desloguea un usuario que se ejecute en script, ¿sí? Ya sea para que, por ejemplo, muestre una ventana emergente, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero bueno, nosotros vamos a configurar, como dijimos, este perfil 1M5M y vamos a configurar otro perfil que se va a llamar, por ejemplo, 2M, 10M, ¿sí? De nuevo, o sea, vamos a, en este caso, shared users 2, le vamos a poner, por ejemplo, y vamos a poner 2M, 10M, ¿sí? Entonces, de esa manera, yo tengo dos perfiles configurados y entonces yo puedo acá ir y crear, por ejemplo, un usuario 3, contraseña 1 3, y acá elegirle, por ejemplo, el usuario 3, el perfil 1M5M, y un usuario 4, de nuevo contraseña 123, y configurarle el perfil 2M, 10M. Entonces, de esa manera, cuando yo conecte, esos usuarios van a tener un límite de ancho de banda de 1 mega de subida y 5 megas de bajada del usuario 3, y de 2 megas de subida y 10 megas de bajada el usuario 4. Lamentablemente, acá no lo podemos ver por el tema, como le dijimos, la limitación de Cloud Host y Router, pero yo, por ejemplo, voy a hacer una configuración para que ustedes lo vean acá en el router este que tengo, los HND. A ver, tengo creo que algún perfil. No, acá no tengo ninguna. Bueno, fíjense, voy a configurar por perfil, como dijimos, 1M, 5M, ¿sí? Y a ver, toda la otra configuración no la voy a hacer, solo voy a cortar por lo sano para que solamente vean la configuración. Voy a crear un usuario que se va a llamar user1, 123, ¿sí? Y le voy a dar el perfil 1M5M, ¿sí? Y voy a parte de Active, lo voy a agrandar esto para que ustedes lo vean. Y me voy a conectar por Wi-Fi. Si ustedes se fijan, es un hotspot configurado en el routero, en el hardware que tengo, en el MikroTik, que está en la interfaz WLAN. Entonces yo ahora voy a conectar mi celular. No me interesa que ustedes vean el celular, me interesa que ustedes vean la limitación de ancha de banda que efectivamente funciona, ¿sí? Entonces fíjense, yo voy a conectarme a la red Wi-Fi, si es que la veo.
A ver, ¿por qué no lo veo? Acá está. Yo me estoy conectando a la red Wi-Fi. Ya me está pidiendo que me loguee. Fíjense, ahora voy a poner user 1, 1, 2, 3. User 1, contraseña 1, 2, 3. Fíjense, me logueé. A ver si me tomo. Esperen, user 1. Ah, bueno, les dije yo que es case sensitive y puse la U con mayúscula, ¿vieron? User 1, 1, 2, 3. Ahora sí, fíjense, me logueé, voy a la parte active, ¿sí? Y fíjense, yo voy a hacer una prueba de ancho de banda con el celular. No me interesa que ustedes vean el celular, pero sí fíjense acá en la parte de RX y TX, y fíjense en la parte de queues, cómo se generó, ¿sí? Se generó una cola simple que tiene un límite de 1M y 5M. Y fíjense cómo se va a poner en rojo. Después vamos a ver la parte de simple queues, pero el rojo significa que está usando todo el ancho de banda disponible en la queue. Entonces, fíjense, yo pongo fast.com desde el celular y fíjense cómo acá tengo un límite de 5 megas de bajada. Fíjense, está clavado en 5 megas, ahí está haciendo la prueba de bajada, después va a hacer la prueba de subida y la va a limitar en 1 mega. Y si fíjense ahí, está haciendo la prueba de subida y se está limitando en 1 mega. Y fíjense cómo se pone en rojo la simple queue, ¿sí? Porque precisamente está trabajando al límite del ancho de banda disponible en esa queue. Esta asignación es dinámica y cuando yo se me deslogue, esa cola simple se va a, a borrar, ¿sí? Fíjense, ahí yo ya borré el usuario de esto y ya la cola simple no está más, ¿sí? Esto yo quería que lo vean cómo funciona la limitación de ancho de banda, pero bueno, como les dije, no lo podemos ver con el Cloud Hosting Router. Pero ¿entienden cómo funciona? Bueno, y fíjense, de nuevo, yo voy acá, voy a hacer mi página de inicio y me dice que me logué, ¿sí? Yo voy a crear un perfil nuevo, voy a ir y le voy a poner un perfil que se va a llamar nombre trial, ¿sí? Este perfil nombre trial voy a hacer shared users, le voy a poner por ejemplo 20, ¿sí? 20 usuarios simultáneos, le voy a sacar la man cookie, y fíjense, le voy a poner una limitación por ejemplo de 512K de subida, ¿sí? Y 2 megas de bajada, por ejemplo, ¿sí? Entonces, yo voy a ir acá a la parte de Server Profiles, ahora sí, y fíjense, voy a donde dice Trial, ¿sí? Dice Trial, y fíjense, Trial Uptime Limit 30 minutos, o sea que el usuario Trial, o sea, el que entre con un perfil de Trial, va a poder traficar durante 30 minutos. El Trial Uptime Reset, o sea, una vez cumplido, durante un día no va a poder traficar, o sea, va a tener que esperar un día. Y el Trial User Profile, yo voy a elegir precisamente el perfil Trial que yo configuré, ¿sí? Ahora, si yo refresco mi página de hotspot, de mi página de inicio del hotspot, fíjense que ahora dice Free Trial Available, ¿sí? Y me dice Click Here. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tildo ahí, puedo entrar a los recursos de la red que me da el hotspot sin necesidad de loguearme, pero con las limitaciones que yo tenga en el perfil que yo configuré en el perfil trial. ¿Se entiende? Obviamente que yo elegí ese perfil trial, podría haber dejado el perfil por default o haber configurado otro o llamarle de otra manera, ¿sí? Por cuestiones mnemotécnicas y demás, al usuario trial, yo le configuro un perfil trial y le doy las limitaciones que yo quiera. Pero se entiende, por ejemplo, que yo puedo tener un usuario que va a tener 20 sesiones concurrentes, o sea, 20 usuarios trial, 20 usuarios trial en realidad no, porque no es un usuario, pero 20 accesos por medio del perfil trial que van a tener una limitación. En el caso de lo que yo configuré, 512 K de subida y 2 megas de bajada, ¿sí? Y además un uptime solamente de 30 minutos, ¿sí? De nuevo, porque fíjense, un uptime va a ser de 30 minutos. Y si después de haber logueado, traficado durante 30 minutos, van a tener que esperar un día para volver a traficar. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Sí, El sí, es límite como una por cuenta de usuario, invitado. exactamente, es una cuenta de cortesía. Dice, el límite es por usuario que se conecta o genera para los 20 usuarios. El límite es para
todo lo que es el acceso trial, ¿se entiende? O sea, no es que o sea, a ver, ¿cómo decirle? Cada usuario va a tener los 2 megas, por ejemplo, ¿se entiende? Cada usuario va a tener 2 megas. Bueno, a ver, ¿qué, qué, qué me falta? Bueno, lo de trial, bueno. ¿Se entiende lo que es trial? Fíjense que ahí yo tengo un usuario trial, ¿sí? Que me conecté. Acá, como no se conecta a través de un usuario, lo genera por con la Mac, ¿sí? Y voy a tener un uptime de 30 minutos. Fíjense que esto va descontándose. Cuando yo llegue a los 30, al 0, no voy a poder navegar más con ese usuario trial. ¿Se entiende? A ver, me gustaría, fíjense, voy a ver si me Sí, puedo sí. conectar con la otra PC para que me entiendan lo que decía. ¿Cuál es la que estoy conectado? Ah, esta es la otra que me tengo conectada. Fíjense, yo voy a entrar. Generalmente cuando ustedes se conectan con hotspot no hace falta que pongan la IP, nada más que bueno, acá eh, en el entorno este de laboratorio de GNS3 sí, pero normalmente ya directamente cuando se conectan a hotspot les da automáticamente la página de inicio. Fíjense, yo me conecto con otro usuario, ¿sí? Trial, ¿sí? Vamos a ir a hotspot, fíjense, ahora si yo voy a la parte de active, es este. Fíjense que ahora tengo 2 usuarios, ¿sí? Y fíjense que ahora tengo 2 simple queue. O sea, tengo la limitación de 2 megas para cada usuario. ¿Se entiende? ¿Entienden por la pregunta que me hizo Samuel? Que si el límite es por usuario o para los 20 usuarios. Es 2 megas por usuario, pero para los 20 usuarios simultáneos que se pueden conectar al perfil trial. ¿Se entiende? No es que 2 megas para los 20. Es 2 Se megas para cada configura en el uno. perfil, pero cada usuario tiene el Claro, porque límite cada que usuario se va corresponde. a generar una simple queue. Eso es lo que les quiero que vean acá. Cada usuario se va a hacer un usuario diferente, cada usuario va a generar una simple queue que va a tener esa limitación de 2 megas, pero por cada usuario. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso es lo que, no sé si fui tan claro para que pero por eso quería mostrarles, dicen, una imagen vale más Sí, que 1000 sí. palabras, que van a tener limitación por usuario. ¿Se entiende? Bueno. ¿En dónde es que quedó configurado que una vez que un usuario superó un cierto límite, después tiene, en este caso, tiene que esperar un día? En ¿Dónde es que Server se configura Profiles, eso? acá, en Server Profiles, acá. ¿Sí? Bueno, fíjense, si yo voy a la parte de Files, ¿sí? Yo acá tengo, como les había dicho, la carpeta hotspot donde tengo todas las páginas HTML que voy a usar en mi hotspot precisamente, o sea, con la comunicación con mi hotspot cuando yo me entre, que es a través de un servidor web, ¿sí? De un browser. Bueno, yo puedo personalizar esa página, si yo tengo conocimiento de HTML lo puedo hacer, o puedo entrar directamente a algunas páginas y bajar ya páginas que ya están preconfiguradas, ¿sí? En particular, hay, a ver si, acá, fíjense, hay varias, ¿no? Esta es una que es muy conocida porque tiene muchas opciones que se llama microtikthemes.airpoint.club, ¿sí? Donde ustedes tienen un montón de perfiles ya precargados de páginas. Disculpen, acá, fíjense, yo no estoy en la página de inicio. Acá, fíjense, tiene un montón de páginas precargadas, ¿sí? Ustedes pueden configurar, bajarlas o pueden personalizar, crear una. Ahí les voy a mostrar cómo crear una, pero por ejemplo, yo podría directamente ir acá. Esta que dice Neon, descargar, ¿sí? Fíjense, ahí vamos. Entonces, fíjense, yo acá la descomprimo y dentro de la carpeta Neon hay una carpeta hotspot. Entonces yo lo único que tengo que hacer es ir al MikroTik, acá, borrar esta carpeta hotspot,
¿sí? Yo no lo voy a hacer porque no puedo agregarla ahora en el Cloud Router, pero borro esa carpeta, arrastro esta carpeta y automáticamente se va a reemplazar todos los archivos HTML que yo tengo en mi hotspot por esos que ya están precargados. Si entra a la carpeta hotspot, fíjense que están las mismas páginas que están en la carpeta hotspot que está en el MikroTik, ¿sí? En particular, por ejemplo, yo voy a ver si lo puedo ver en el router, en el 2UIHND. Fíjense, yo tengo esta carpeta hotspot. A ver si puedo entrar. Hotspot, server profile. Es la 176.1.1. A ver si me deja entrar, porque no sé si voy a poder estando en formal. Estoy conectado por otra red. 176.1.1 barra hotspot.com. A ver, no me deja. A ver si puedo entrar 192.1. No. A ver. Déjenme, quiero ver si puedo entrar al hotspot, a la página. ¿Cuál sería? Home.html. Esto yo lo hacía con otra PC que tenía para que ustedes vean, pero lamentablemente no lo tengo más. Se me rompió. Dos segunditos, ténganme login.html, a ver si entrando, forzando login. Quiero ver si puedo entrar directamente a la página. No me deja. ¿Por qué no me deja? 10.1. Addresses es la 10. A ver si entro. Ahora me entra Webfig. A ver si si estilo IP Services si me muestra. Discúlpenme, estoy viendo si puedo ver para mostrarles cómo se ve la página de inicio. Si no, no hay problema, pero bueno, era para si la podía mostrar. No. Hotspot.com. Bueno, lamentablemente no me deja. Y si lo tengo destilado no me va a dejar entrar tampoco. Bueno, quería ver a ver si se me ocurre cómo vamos a hacer. Yo lo que quería que vean es que, bueno, podemos cambiar esta página de inicio. Como les decía, cómo la cambiamos es bajando, por ejemplo, desde esta página, ¿sí? El archivo, la carpeta, y lo único que tenemos que hacerlo es borrar la carpeta hotspot de file y arrastrar la carpeta hotspot que nosotros hayamos descargado, ¿sí? Arrastramos, así como, tan simple como eso, y listo, nosotros ya vamos a tener una nueva página. Incluso, fíjense que en esta misma página, toda esta información está en la planilla, ¿no? En la plataforma, digo, de la página y demás, ¿no? Podríamos nosotros personalizar una página de inicio, ¿sí? Fíjense, vamos. Y acá podemos personalizar, por ejemplo, poner el logo, podemos cambiar el color de fondo, ¿sí? A ver. Fíjense, podemos cambiar el color de fondo, podemos cambiar el color. O sea, esto personalizado como nosotros queramos. Ahí donde dice login, podemos poner, por ejemplo, ISSD bienvenidos, ¿sí? Ahí donde dice usuario, o por ejemplo, dice, fíjense, usuario en español, pero password en inglés. Podríamos poner, por ejemplo, contraseña o user y password. ¿Sí? Fíjense, nosotros podemos personalizar tanto como nosotros queramos. El logo, subir un logo nuestro, ¿sí? Subir un logo nuestro. Fíjense. A ver. Fíjense, podemos subir un logo, o sea, personalizarlo tanto como nosotros queramos. Una vez que nosotros terminamos de personalizarla, la bajamos y arrastramos, se va a bajar, la descomprimimos y arrastramos la carpeta hotspot a la parte de files. ¿Se entiende? Es bastante simple. Si no, como les dije, si ustedes tienen conocimiento de HTML, lo pueden editar en forma ustedes, en forma personal como ustedes quieran, ¿sí? Pero de todas maneras, si quieren investigar esa página, está buena, hay varias opciones ya preconfiguradas y para hacerlo más amigable
a la página de inicio del hotspot. O pueden personalizarla para la organización donde ustedes trabajan, ¿sí? Obviamente, que es lo que se sugiere. Bueno, esta es la parte de página de inicio, no tiene mayor explicación. Sí, vamos a ir a ver ahora IP Bindings, Walled Garden y Walled Garden IP, ¿sí? Entonces, ¿qué es IP Bindings? IP Bindings básicamente lo que nos permite es acceder o denegar el acceso a un determinado host sin necesidad, o sea, denegar o aceptar o permitir los recursos a los que se acceden por medio de hotspot sin necesidad de autenticación, ¿sí? Básicamente, fíjense, yo ahora voy a desloguearme, los usuarios trial que tenía. Bueno, voy a desloguearme y voy a, por ejemplo, venir a este, a ver si estoy... Bueno, fíjense, yo estoy deslogueado, si yo voy acá al hotspot, no tengo nada activo, ¿sí? Tengo los hosts esos conectados, pero no tengo nada activo, ¿sí? No tengo ninguna cookie, nada. Si ustedes se fijan, yo sí... Ah, sí, hubiese estado bueno que grabe la Mac. Voy a grabar la Mac. Esto lo voy a cerrar para no meter ruido. Fíjense, yo voy a loguearme con el usuario admin, ¿sí? Admin 123. Entonces, fíjense, yo voy acá al host y... ¿cuál es el host? ¿Cuál es? Discúlpenme. Es el 10.254. ¿Sí? Entonces, fíjense, yo acá voy a copiar la MAC del host 10.254. ¿Sí? Voy a sacar esto y voy a desloguear al host. Ya está. Cuando saque host, logout. ¿Sí? Entonces, fíjense, yo en este momento no estoy logueado al hotspot. No estoy logueado al hotspot. Pero a mí me gustaría que en particular este host, ¿sí? Porque, por la razón con la que sea, por ejemplo, es el dueño de la empresa o lo que sea, pueda acceder al hotspot sin necesidad de andar poniendo autenticación, ¿sí? Si ustedes se fijan, yo voy acá y hago ping facebook.com, fíjense que no me responde, ¿sí? Yo me tengo que loguear para que me responda. Pero existe una configuración que yo puedo hacer en IP Binding, es permitirle a la MAC address del dueño de la empresa acceder a los recursos del hotspot sin necesidad de autenticación. Entonces, para eso configuro la MAC address y voy a donde dice bypass. Precisamente lo que hace es bypassea la parte de logueo, de autenticación del hotspot, ¿sí? Entonces yo configuro eso y ustedes se fijan, ahí ya puedo navegar, ¿sí? Sí, y yo no me logueé. Yo no me logueé. O sea, yo no me logueé al hotspot, pero puede navegar, ¿sí? Y yo lo... Fíjense que ahí la comenté, lo deshabilité, mejor dicho. Fíjense que no puedo navegar. En el momento que yo la habilite, puede navegar, ¿sí? Entonces es una forma de, repito, permitir o denegar, porque podría ser el caso de decir, no me importa. O sea, yo lo que quiero es que esta Mac no pueda conectarse, no pueda acceder a los recursos de la red, por más que tenga un usuario. Entonces, para eso voy y pongo blocked, ¿sí? En vez de bypass, pongo blocked. Entonces, por más que se loguee ese usuario, no va a poder acceder a los recursos de la red. Y después, regular tiene que ver con una cosa que se llama address one-to-one, perdón, NAT one-to-one, que es, yo puedo forzar a que esta Mac en particular, que tenga tal dirección, le hago un NAT a tal dirección, ¿sí? Pero esto ocurre solamente en el router, para el cliente es totalmente transparente, ¿sí? Este tiene otro tipo de uso, no escapa a lo que nosotros estamos viendo, pero sí, sepan que puedo a una Mac en particular bloquearlo o permitirle el acceso a los recursos de hotspot sin necesidad de autenticación. Si lo bloqueo, quiere decir que va a estar bloqueado más allá que tenga autenticación. ¿Se entiende el concepto de IP Bindings? Sí, perfecto. Bueno, y Buenísimo. Walled Garden tiene que ver, cuando recién nosotros lo veíamos del lado del cliente, que se conecta al hotspot, Walled Garden tiene que ver del lado del destino, ¿sí? Yo acá puedo permitir o denegar el acceso a un host en particular, ¿sí?
Pero esto es para acceso a HTTP y HTTPS, no es para, por ejemplo, si ustedes se fijan, yo voy a poner facebook.com, ¿sí? Fíjense, por más, yo estoy pingueando facebook.com, ¿sí? Pero no me responde. ¿Por qué? Porque lo que me permite es el acceso a HTTPS. O sea, esto lo que me está permitiendo a un host, ¿sí? Es el acceso a un host en particular sin necesidad de loguearse en el hotspot. Pero a nivel de servicio web, ¿sí? HTTP y HTTPS. No a nivel, por ejemplo, de lo que es ping, que no es un servicio HTTP, es un ICMP, ¿sí? Entonces, pero fíjense que si yo pudiese traficar, lamentablemente no puedo, pero fíjense, yo voy a ir, por ejemplo, querer entrar a lavoz.com, ¿sí? lavoz.com.ar. Fíjense que cuando yo quiero me pide que me loguee. Ahora, si yo pongo facebook.com, fíjense, bueno, no, me responde eso, bueno, pero no me dice que me loguee, porque a facebook.com puede entrar, ¿sí? Puede entrar. Lo que no puede hacer es, o sea, tiene permitido el acceso. Lamentablemente no puedo navegar acá, pero sí yo puedo acceder a facebook.com sin necesidad de loguearme, ¿sí? Si yo además, por ejemplo, configurase la voz, fíjense, voy a poner copiar y acá voy a poner la voz. lavoz.com.ar, ¿sí? Entonces fíjense, yo tengo dos hosts. Entonces ahora voy a venir acá a lavoz.com.ar, lavoz.com.ar, y fíjense que no me pide que me loguee, ¿sí? No me deja navegar, pero por cuestiones que no tienen que ver con el hotspot. Pero sí puedo ir a lavoz.com.ar, ¿sí? No sé ni qué tengo. Ah, no, etc. Pero bueno, ahora de nuevo, fíjense, yo hago un ping a lavoz.com.ar, ¿sí? Y no me responde, ¿sí? No me responde porque es a nivel, repito, de HTTP y HTTPS. Una aclaración que quiero hacer acá es que acá se admiten lo que se llaman wildcards. Wildcards no lo vamos a ver, lo vamos a ver cuando veamos la IR 7, ¿sí? Pero son caracteres especiales que me permiten, por ejemplo, básicamente, o sea, que tienen funciones, por ejemplo, el asterisco es para todo lo que sigue, etcétera, etcétera, ¿sí? Similar a lo que es en algunas cosas de programación o de scripting, eh, el que me permite usar wildcards para lo que es matchear el string que yo ponga acá en la parte del destination host, ¿sí? Ahora, sí, quiero aclararles una cosa, que no es lo mismo poner www.facebook.com, ¿sí? Que facebook.com, son cosas diferentes, ¿sí? Y si yo no uso los wildcards, solamente va a matchear con el string ese explícitamente, y no con lo otro, ¿sí? Si yo quiero matchear con facebook.com, www.facebook.com, facebook.com.ar, etcétera, etcétera, ahí debo usar wildcard, ¿sí? En caso que ustedes quieran información adicional, acá en la parte de MikroTik Wiki explica así, y explica lo que es la parte de wildcards y demás. De todas maneras, como les dije, lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos el Layer 7, ¿sí? Y por último, Walled Garden IP es lo mismo, pero acá está así ya visto del lado de un protocolo, ¿sí? Entonces fíjense, ahora si yo pongo ICMP y ahora sí le pongo facebook.com, ¿sí? Fíjense, yo hago un ping a facebook.com y si me responde sin necesidad de loguearme en el hotspot, ¿se entiende? Ya esto ya no es un destino solamente particular, no es un destino particular, sino es el destino, pero también ya eligiendo el protocolo, ¿se entiende? Yo podría decirle a tal protocolo, por ejemplo, todo lo que sea acá, vamos a hacer uno nuevo, por ejemplo, todo lo que sea TCP, ¿sí? 8000, ¿sí? Y no poner ni ningún destino, va a permitir la comunicación sin necesidad de loguearse en hotspot, ¿se entiende? ¿Cuál es la diferencia entre Walled Garden IP y Walled Garden? ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, Sí, sí. repito, tomo su silencio como que está claro. Bueno, por último, lo que vamos a ver es, yo creo que se los había adelantado en alguna clase, lo que vamos a ver ahora es
la configuración de hotspot por medio de un servidor Radius, ¿sí? Usando un servidor Radius. Entonces, fíjense, para eso nosotros tenemos que tener acá, en la parte de System Packages, ¿sí? Fíjense, tenemos que tener un paquete que se llame User Manager. El User Manager no es que es el servidor Radius, sino que es el que nos permite configurar el servidor Radius de MikroTik, ¿sí? Nosotros podríamos tener otro servidor Radius externo, ¿sí? Pero para usar el servidor Radius de MikroTik tenemos que tener un paquete que se llama User Manager. Entonces, ¿qué debemos hacer? Fíjense, nos fijamos qué versión tenemos, que es versión la 647, y qué arquitectura, que es la x86. Entonces, debemos ir a la página de MikroTik, ¿sí? MikroTik. Vamos a la parte de software. Vamos a la parte, en este caso, como no son las versiones más nuevas, vamos a la parte que dice Download Archive. Y buscamos la versión que con la que nosotros estamos trabajando, ¿sí? Dijimos que es la 647. Entonces acá, fíjense, y buscamos lo que dice All Packages de la arquitectura particular. En este caso es el AX86, ¿sí? Entonces bajamos, yo ya lo tengo bajado ese. Si ustedes se fijan, voy acá y dice All Packages. Acá tenemos el paquete User Manager, ¿sí? Vamos al router. Vamos a la parte de Files. Perdón. Y lo arrastramos, ¿sí? Lo arrastramos. Una vez que lo arrastramos, pregunto, cuando nosotros teníamos un nuevo paquete, ¿teníamos que reiniciar o no teníamos que reiniciar el router para que poder utilizarlo ese paquete nuevo, esa funcionalidad? Sí, tenés que reiniciarlo. Cuando se reinicia el router, perfecto, se va a instalar el paquete y va a aparecer acá la opción de User Manager, ¿sí? En particular, no lo vamos a usar en el Cloud Hosting Route, sino que yo ya lo tengo instalado acá en el router este que tenemos en el 951. Entonces dijimos System Packages. Fíjense, yo ya tengo el User Manager, en particular acá ya tengo otra versión, la 649.7, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es precisamente acceder a, a la configuración de un servidor Radius que va a ser el mismo MikroTik, ¿sí? Primero lo que tenemos que hacer es que el hotspot admita autenticación por medio de servidor Radius. Entonces para eso vamos a IP hotspot, vamos al el perfil, ¿sí? Y ahí donde dice, fíjense que nosotros habíamos visto acá la pestaña login, vamos a ir a la pestaña de Radius, que dice use Radius, ¿sí? Entonces ahí tildamos y ponemos aceptar. Una vez que nosotros hacemos eso, fíjense, vamos a ir a la pestaña que dice Radius, ¿sí? Y vamos a agregar una nueva. Fíjense que acá hay diferentes servicios que nosotros podríamos usar con servidor Radius. Esto después, ahora que una vez que nosotros lo veamos, después ustedes lo pueden usar con la parte de wireless, con la parte de login, quiere decir con los usuarios del MikroTik, ¿sí? Yo en su momento se los comenté, podríamos usar también un servidor Radius para crear los usuarios de MikroTik. También para lo que es la parte de PPP, o sea, por ejemplo, para lo que es los clientes PPPoE, ¿sí? Fíjense, para IPsec, etcétera. Entonces, hay en distintos servicios que nosotros podemos usar el servidor Radius. En particular, nosotros ahora lo vamos a usar con Hotspot. Como dijimos, podríamos tener un servidor Radius externo, ¿sí? O nosotros, un servidor que no sea el mismo MikroTik como servidor Radius. Pero en este caso, el servidor Radius nuestro va a ser el mismo MikroTik. Entonces, vamos a configurar la IP de localhost del MikroTik, la 127.0.0.1. ¿Sí? Nosotros podemos usar el protocolo DACSec UDP. Acá, para lo que es el servidor Radius nuestro, vamos a usar UDP y vamos a configurar un secret, ¿sí? Yo le voy a poner, de nuevo, solo por fines prácticos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces yo ya tengo configurado, asociado al servicio de hotspot, mi servidor Radius. Ahora, ¿cómo hacemos la administración del servidor Radius? Tenemos que entrar a la IP del MikroTik, ¿sí? Y poner barra, o sea, la IP barra userman, ¿sí? Userman. Fíjense, nos va a dar esta pantalla. El servidor Radius de MikroTik tiene un usuario creado por defecto que es admin y sin contraseña, ¿sí? Al igual que el usuario por defecto que nosotros tenemos del router.
Entonces, fíjense, nosotros vamos a entrar y acá tenemos las diferentes partes de nuestro, que nos va a permitir administrar nuestro servidor Radius. ¿Cuál es el objeto de esto? El objeto de esto es crear los usuarios que se van a conectar al hotspot por medio de un servidor Radius, ¿sí? Pero van a ver que la gracia tiene esto si nosotros queremos crear muchos usuarios o eventualmente monetizar esto, ¿sí? Ahí vamos a ver cómo funciona. Lo primero que nosotros vamos a hacer es agregar un usuario. Acá en la pestaña que dice Customers, ¿sí? Fíjense que nosotros tenemos creado el usuario admin. Como siempre digo, ese usuario admin nosotros no lo vamos a usar, lo vamos a borrar, entonces creamos un usuario nuevo. Entonces vamos a Add New y vamos a crear, por ejemplo, el usuario que se va a llamar, no sé, le vamos a poner ISCD, por ejemplo, ¿sí? Y le vamos a poner un password. De nuevo, 1, 2, 3, 4 nomás le voy a poner, ¿sí? Y fíjense qué permissions dice, qué atributos le vamos a dar, atributos full, ¿sí? Después fíjense que nosotros tenemos diferentes, qué tipos de accesos podemos hacer, después podemos darle información al usuario en particular. Esto después sí, obviamente en producción yo les sugiero que lo hagan, pero ahora lo único que vamos a hacer es crear un nombre de usuario, una contraseña y le vamos a dar acceso full, ¿sí? Fíjense, nosotros, listo, ya lo creamos. En producción yo les sugiero, van ahí, van a edit y ponen remove el usuario admin, ¿sí? No, lo borran al usuario admin. El usuario admin no debe existir en ningún concepto, ni en el router, ni en el radius, ni nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un usuario que es inseguro, ¿sí? Es el usuario, como dije hace un rato, por excelencia que van a tener ataques de fuerza bruta. Bueno, luego nosotros de que creamos el usuario, lo que vamos a hacer es agregar el router, ¿sí? Que es precisamente el servidor. Acá le vamos a poner, por ejemplo, MikroTik. Acá le puedo poner el nombre que yo quiera. Lo que más me interesa, acá el owner va a ser el usuario, es esto, que va a ser la IP del MikroTik, porque va a ser el mismo MikroTik. Y el shard secret va a ser el mismo que nosotros configuramos acá en la configuración de radius que hicimos, ¿sí? Que se acuerdan que es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces acá le pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y fíjense que acá nosotros podemos tildar qué eventos vamos a loguear. Si los de autorización, cuando, o sea, cuando falla autorización, accounting, etc. Por defecto solamente lo de falla de autorización, ¿sí? Lo vamos a dejar así. Después ustedes, en base al uso que le van a dar, si necesitan loguear, que se genere una entrada de log de otro tipo de eventos, los tildan ahí, ¿sí? Fíjense, nosotros ya tenemos creado. Una vez que creamos el usuario, asociamos al router, ¿sí? Y ahora sí vamos a crear los usuarios. Pero antes de crear los usuarios, vamos a crear los perfiles. Como nosotros ya creamos dos perfiles, vamos a crear esos mismos perfiles, pero ahora en el servidor radio. Entonces vamos a ir acá a Profiles, ¿sí? Antes de crear los perfiles, vamos a crear las limitaciones, ¿sí? ¿Qué son las limitaciones? Precisamente, por ejemplo, las limitaciones esas que nosotros teníamos de ancho de banda y demás. Entonces vamos a ir, vamos a dar Add New y vamos a poner, por ejemplo, vamos a hacer las mismas, ¿sí? 1M, 5M, ¿sí? Owner, el ISC, y acá, fíjense que acá tenemos los mismos límites o las mismas limitaciones que nosotros teníamos en la parte de usuario y en la parte de User Profile. El tráfico de bajada, tráfico de subida, tráfico total de transferida, un uptime, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, podríamos poner 1 hora de uptime y acá la parte de rate limits ya es mucho más completa que lo que nosotros tenemos en User Profile, porque nosotros ya podemos crear no solo colas simples, sino ráfagas. Todavía nosotros no vimos simple queues, entonces ustedes todavía no saben, salvo que hayan trabajado con eso, qué son ráfagas. Lo vamos a ver más adelante. Pero en caso que ustedes quisiesen configurar ráfagas, también lo pueden hacer acá, ¿sí? A los fines de lo que ya vimos y para que sea más práctico, solamente vamos a poner 1M y 5M, que es lo que nosotros ya vimos. 1 mega de subida, 5 megas de bajada, ¿sí? Y listo, ya creamos el perfil 1M, 5M. Y vamos a crear el otro perfil que también habíamos creado, que era 2M, 10M, ¿sí? Y de nuevo, el uptime va a ser, en este caso, 1 hora, y le vamos a hacer 2M de subida y 10M de bajada. Una cosa que les quiero aclarar es que la unidad del límite acá es en bits. Entonces, si yo pongo 2 y 10, van a ser 2 bits y 10 bits. O sea,
Es prácticamente imposible que trafiquen, ¿sí? Entonces, por eso debemos poner la unidad. Por eso yo pongo 2 megas y 10 megas, ¿sí? De todas maneras, eso se lo voy a aclarar bien cuando veamos simple queues, pero bueno, es por si ven curioso que yo tenga que poner el M, porque la unidad, si yo voy acá a la parte de queues, ¿sí? Y yo quiero agregar, fíjense que cuando yo hago el max limit, ¿sí? Fíjense que es bits por segundo. Bits por segundo. Por eso sí o sí tengo que poner el M, ¿sí? Bueno, volvemos. Una vez que nosotros tenemos creadas todas las limitaciones que nosotros querramos, todos los perfiles, que en este caso yo mis limitaciones son por velocidad y por uptime, ¿sí? Podría crear otras limitaciones de solamente uptime o solamente velocidad, etc. Voy ahora sí a crear los perfiles, ¿sí? Entonces ahora, fíjense, yo a este perfil le voy a poner, por ejemplo, 5M, que solo indique la bajada. Y al perfil 5M, fíjense, le voy a agregar una limitación. Dice Add New Limitation. Y fíjense, acá puedo agregar un schedule para la limitación, ¿sí? Decir qué días y desde qué hora a qué hora va a ser la limitación esa y cuál es la limitación que voy a elegir. Fíjense, en este caso yo le voy a dejar todos los días y todo el día, ¿sí? Y ahí pongo add. Entonces, fíjense, esta limitación está siempre durante una hora con un rate de 1M, 5M para los usuarios de 5 megas. ¿Sí? Ahora voy a crear otro perfil que le voy a llamar 10 megas. ¿Sí? Creo el perfil y le voy a agregar la limitación. Entonces, acá, esto a veces, limitación, acá está. Add limitation, que va a ser esta. ¿Sí? Ahí está. Fíjense. Entonces, esta tiene 2M, 10M. No sé por qué, creo que a esta no le creé el uptime. Ah, no me di cuenta, no le he puesto el uptime. Pensé que sí. Ahí está. Fíjense, ahora tengo un uptime de 1 hora. ¿Qué es lo que me falta una vez que yo creé las limitaciones? ¿Qué es lo que me falta? Les pregunto, qué es lo que nos está faltando? ¿Para qué vinimos acá? Para generar usuarios. Generar los usuarios. Entonces vamos a usuarios, a la pestaña usuarios, a la sección, y generamos los usuarios. Fíjense que acá me dice one o batch. Batch es como para crear un grupo. Primero voy a crear un usuario, que le voy a poner, por ejemplo, usuario 6. Contraseña 123, ¿sí? O una ISSD. Y fíjense que le digo qué profile le voy a asignar. Por ejemplo, le voy a hacer el profile 5M, ¿sí? Entonces, fíjense, yo ya creé el usuario 6. Ahora, yo voy a ir, fíjense al hotspot. Este lo voy a cerrar. No voy a cerrar. Fíjense, yo voy al hotspot, acá la parte de active. Acá yo estoy conectado con el 951, ¿no? Me voy a loguear, ¿sí? Fíjense. Me voy a loguear con el usuario 6. Que yo lo creé, ahora fíjense, el usuario 6 yo no lo tengo acá en la parte de users. ¿Sí? Yo lo que quiero que vean, fíjense, me voy a poner usuario 6. ¿Sí? 1, 2, 3. Fíjense que yo me conecté por un usuario que yo configuré en el servidor Radius. Usuario 6, esa es la IP, el uptime y demás. ¿Y se acuerdan qué limitación tenía? Fíjense, tenía, bueno, acá yo no lo estoy, al actual profile. 5 megas. Sí, pero a ver, porque no sé por qué no me está mostrando. Sí, 5 megas, pero me tendría que estar mostrando. A ver, ¿por qué no me está mostrando el profile? Bueno, ahí me tendría que estar mostrando el profile. Bueno, ahí voy a hacer vamos a hacerlo más simple, voy a hacer un control de ancho de banda y a ver si efectivamente está funcionando. ¿Sí? Entonces yo voy a ir acá al hotspot. Fíjense, 5 megas. ¿Sí? Fíjense. Ahora está haciendo la subida, ¿sí? Que está limitado a 1 mega. Pero fíjense que este fue un usuario creado por a través del servidor Radius, de User Manager, ¿sí? Ahora, como yo les decía, esto en realidad tiene más sentido cuando nosotros vamos a crear un grupo de usuarios para, por ejemplo, monetizar esto. Entonces decimos, estamos en la sala de espera de un aeropuerto y decimos, no,
Yo lo que quiero es monetizar. Entonces voy, en vez de crear un usuario, voy a donde dice batch. En donde dice batch, yo elijo el owner y digo, ¿cuántos usuarios voy a crear? Por ejemplo, 10. ¿Sí? Username prefix. Quiere decir el prefijo que van a tener todo este grupo de usuarios que yo voy a crear. Que, por ejemplo, como va a ser del perfil de 5 megas, ¿sí? Le voy a llamar 5m-bajo. Y user length username length tiene que ver cuántos caracteres va a tener después del prefijo. ¿Sí? Yo solo le voy a poner, por ejemplo, 4 caracteres después del prefijo. Y el password length va a ser, como esto se va a generar automáticamente, en forma aleatoria, cuál va a ser el largo del password. O yo podría decir, fíjense que dice password same as login. Quiere decir que igual que el nombre de usuario, que se cree, ¿sí? En este caso yo voy a poner, no le voy a tildar ahí, voy a poner que el password length sea 4, ¿sí? Y fíjense, ¿y qué perfil le voy a asignar a esto? Entonces, por ejemplo, le voy a hacer el perfil de 10 megas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, fíjense, yo pongo add y se generó en forma automática 10 usuarios con el prefijo 5m-bajo, los otros caracteres entran en forma aleatoria y que tienen el password también en forma aleatoria. Entonces, fíjense, yo ahora me voy a loguear con ese usuario. Fíjense, 178, me voy a desloguear primero. Fíjense, yo me deslogué y ahora me voy a loguear con uno de esos usuarios, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? 5. Acuérdense que esto es case sensitive. La M tiene que ser en mayúscula. 5M, Q, 9, S4 y el password va a ser P666. ¿Sí? Fíjense, me conecté, ya me conecté. Vamos a ir al hotspot. Efectivamente, fíjense, acá yo tengo. Y si yo hago un test de ancho de banda, acuérdense que acá el perfil era de 10 megas. ¿Sí? Creo que... ¿Por qué tengo 5? A ver, creé mal el perfil. Capaz que le puse 10 megas el prefijo, pero elegí el perfil de 10 megas. Ah, sí, mire, disculpen. No me di cuenta que le elegí el perfil de 10 megas. Bueno, a este lo voy a cambiar en particular, ¿sí? Fíjense. A ver si lo hago de nuevo para que me muestre los 10 megas. Ahí está. Fíjense. Fíjense que acá debería mostrarme. No, no me lo tomo. A ver por qué no me lo toma. Bueno, voy a crear otro. Ah, no, es que es de 5, creo, perdón. Pensé que había creado 10. Bueno, voy a crear un batch de 10. Me lo voy a con el de 10. ¿Sí? Disculpen, me confundí yo. Voy a crear 10 usuarios con el perfil de 10 megas. ¿Sí? Acá el username va a ser 3 y el password 4. ¿Sí? Y fíjense, ahí yo creé con el perfil de 10 megas. ¿Sí? A ver, sí, efectivamente me voy a loguear con ese usuario para que hagamos el control de ancho de banda. A ver. 2 segundos. Porque tengo acá, yo no me di cuenta, tenía las cookies configuradas. Voy a loguearme con el perfil de 10 megas. Que este va a ser 10M, 10M-bajo, MBQ. MBQ y la contraseña es BM6B. BM6B. ¿Sí? Entonces, fíjense, me conecté, yo ya estoy conectado, vamos a ir a hotspot si efectivamente es así, fíjense, yo lo tengo y voy a hacer un control, un test de ancho de banda, ¿sí? Fíjense que ahí tengo la limitación de 10 megas, fíjense que ahora, fíjense, 10 megas, se limita a 10 megas, bueno, y 2 megas de subida tendría que ser, ¿sí? Fíjense, ahí tengo los 2 megas de subida. Si yo voy a parte de interfaces, fíjense que ahí tengo los 2 megas, bueno, y recién me hubiese mostrado los 10 megas, de bajada. Pero se entiende cómo yo a través del User Manager creé los usuarios para un servidor, usando el servidor Radius. ¿Se entiende? Sí, ¿hay alguna forma de Sí, relacionar ese sí. servidor Radius con usuarios de Windows, por ejemplo? ¿De algún lugar? No, 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 o sea,
No para usar, o sea, vos podés usar este servidor radio con servicios asociados al MikroTik. Vos podrías tener un servidor radio corriendo en Windows que ahí genera los usuarios que va a usar, por ejemplo, para lo que es el hotspot de MikroTik. ¿Sí? O sea, por ejemplo, acá en Radius, en la parte de Radius, en vez de poner la IP de localhost, pones la IP del servidor, ese que vos tengas corriendo en un Windows, por ejemplo, el servidor Radius, y vos lo asociás a un servicio particular. Por ejemplo, el hotspot. Pero no es que vos puedas usar tu usuario en un dominio de Windows, por ejemplo, ¿no? Este servidor radio es en un dominio de Windows. No, no funciona así. ¿Sí? Bien, bien, gracias. Bueno, eh, vamos a darle una vueltita más de rosca, ¿sí? A esto, que nosotros con esto dijimos que podemos monetizarlo. Entonces, fíjense que acá tengo un botón que dice Generate. Entonces yo puedo ir y dice Generate Vouchers, ¿sí? Acá le pongo Generate y fíjense que se me crean vouchers. Yo voy a hacer un zoom para que ustedes vean, ¿sí? ¿Qué me dice? ¿Cuál es el paquete? O sea, en este caso, 10 megas. ¿Cuánto tiempo va a durar? Y me da el nombre de usuario y contraseña. Esto también se puede totalmente personalizar. De hecho, esta no es la plantilla por defecto que trae MikroTik. La que trae por MikroTik es bastante poco descriptiva y bastante fea, pero es una perfecta, y ya les voy a mostrar cómo se cambia. Pero fíjense, yo acá le digo, bueno, dijimos, entonces nosotros podemos monetizarlo, todo esto yo lo puedo personalizarlo como quiero, y fíjense, yo digo, bueno, este es el paquete que tengo para los usuarios de 10 megas, cuánto dura, y este es el usuario y contraseña. Entonces, de esta manera yo le puedo dar este voucher a la persona que viene y me contrata, por ejemplo, internet por 1 hora. ¿Se entiende? Y yo puedo, como les dije, cambiar esto. ¿Cómo lo hago? Voy acá a la parte que dice Settings, voy acá a la parte que dice Templates, y de nuevo esto es HTML, y hay páginas también que tienen los vouchers que precargados, preconfigurados, ¿sí? Ustedes pueden buscar, pongan vouchers, hotspot, MikroTik, y van a encontrar acá en particular, por ejemplo, una cosa que está muy de moda hoy, los códigos QR. Entonces, por ejemplo, entran a esta. Fíjense, lo que tienen que es pegar el código del header, el route, el footer y el break son los mismos siempre, así que el header, el route, ¿sí? Entonces, yo acá lo único que hago es copiar el header, voy al user manager, borro el header este, lo pego al que copié, después lo que es el route también lo copio. Esto es HTML. Disculpen que lo copio y le pongo save, ¿sí? Entonces voy de nuevo a la parte de usuarios, elijo los usuarios, que en este caso, por ejemplo, va a ser solo los de 5 megas. Pongo Generate Vouchers y fíjense, bueno, entonces algo hice mal, pero disculpen, porque algo hice mal. Eh, Profile, perdón, Settings, Templates, algo copié mal. Vamos con el header, a ver, disculpen. Ahí se puede ser. ¿Cómo? Parte de RAW. No sé, ahí voy a ver qué puedo haber copiado mal. Que... me parece que el header lo copié mal y copié de parte, sí. A ver. Header y ahora voy a ver raw. A ver si. Bueno, ahí está el header. Ahora voy a copiar el raw de nuevo. Me parece que había copiado cualquiera. Ahí está. A ver, save.
A ver si ahora lo copié bien. Users, generate vouchers, generate. Bueno, ahora sí, fíjense que creó con un código QR. Entonces vayan, escanean con un código QR y le va a dar el nombre de usuario. O sea, directamente se va a conectar a la red Wi-Fi con el usuario y contraseña y demás. ¿Se entiende? O sea, como les dije, esto ustedes buscan en internet MikroTik, vouchers, template, etcétera, y van a encontrar páginas. Ahí de nuevo en la plataforma está esta que yo les estoy dando en el ejemplo. ¿Sí? ¿Entendieron? Sí, 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 perfecto. sí, perfecto. Sí, sí. Bueno, ya casi terminamos. En realidad, lo que es Hotspot, ya con esto estamos terminando. Un comentario al respecto, ¿sí? Hay páginas que tienen estos servidores para administración que no están pensados solo para Hotspot, sino para administraciones de ISP, ¿sí? Como MicroWisp y WisHub, ¿sí? Que son estas, también de nuevo están en la plataforma, pero son lo que permite administración centralizada de lo que es un ISP a través de con MikroTik, ¿sí? Y esto es lo que usan precisamente todos estos servidores y demás, pero bueno, son páginas mucho más completas que tienen estadísticas y demás, o sea, en realidad servicios mucho más completos, tienen estadísticas y demás, les permite generar, por ejemplo, lo que es la parte de usuarios con PPPoE y demás, y hacer toda la administración de los usuarios a través de esta plataforma que ellos ofrecen. Obviamente esto no es gratis, tiene un costo, pero bueno, en caso de que alguien trabaje en un ISP o le interese, sabe que estas plataformas, si no la están usando, la pueden usar, pero son muy conocidas en el entorno de lo que es ISP, ¿sí? Repito, MicroWisp y WisHub son Agure de las plataformas, ¿sí? Bueno, voy a dejar de compartir y ya casi estamos. Les quiero hacer una aclaración antes de terminar la clase, que es, bueno, vamos por partes, vamos por partes. Primero, el examen. Yo ahora, cuando termine la clase, podemos habilitar el trabajo práctico integrador. Voy de nuevo a compartir la pantalla para mostrarles, ¿sí? Fíjense, acá dice trabajo práctico integrador. Miren, acá le van a tener el trabajo, ¿sí? Los puntos que tienen que hacer. Yo lo que necesito es que no solo que ustedes contesten las cosas que dicen ahí, Compartí, los no ítems que dicen compartí ahí. la pantalla. Perdón, ahí están viendo. Bueno, voy de nuevo. Fíjense, ahí todavía no está habilitada esa pestaña, pero ya la voy a habilitar. Dice trabajo práctico integrador. Fíjense, yo necesito que no solo que ustedes contesten todas las preguntas que tienen los diferentes ítems, sino que necesito que también me manden el export de todos los routers que ustedes tengan que configurar. En el examen este en particular son 3 routers. ¿Sí? El export, ¿qué quiere decir? El archivo RCC o en TXT, como a ustedes más les guste, en RCC yo lo prefiero. Pero sí o sí, aparte de lo que es todas las consignas que se preguntan en el examen, sí o sí, una vez terminada todas las configuraciones del router, los exports de la configuración de los routers, ¿sí? Porque es lo que me permite leer lo que ustedes hicieron la configuración. Todo lo que se pide en este examen, si ustedes se fijan, realizar configuración de crear grupos de usuarios, configurar nombre de los routers, crear una interfaz bridge, configurar servidor HCP, configurar hotspot, son cosas que ya vimos nosotros en el curso. No tiene nada que no hayamos visto, ¿sí? Todo lo que vimos a través de las clases están. Yo les voy a dar, hoy es 8 de mayo, ¿sí? Yo les voy a dar hasta el domingo, sí, hasta el domingo 28 de mayo para que lo presenten, ¿sí? Ustedes van a ir acá, donde dice entrega del trabajo práctico, ¿sí? Y lo van a subir. Acá lo van a subir, ¿sí? Van a subir todos los archivos y repito de nuevo, no solo de las consignas, sino los archivos RSC con la configuración de los routers, de los 3 routers en este caso, ¿sí? Van a tener hasta el 28 de mayo. El 28 de mayo se cierra el acceso a la plataforma, entonces no van a poder subirlo más. Entonces, por favor, yo les pido, cumplan con los tiempos, ¿sí? Y una cosita más, acá dice examen módulo 1, yo ya le voy a cambiar el nombre de la pestaña porque antes yo tomaba este examen, pero ya no va a ser un examen, sino que va a ser, es un multiple choice con preguntas conceptuales de lo que vimos en el curso. No tiene nota, pero yo les pido que lo hagan porque les va a servir para reforzar conceptos de todo lo que vinimos viendo, ¿sí? Es conceptual, netamente conceptual, ¿sí?
les va a preguntar, por ejemplo, si el archivo backup es encriptado o el archivo export es texto plano, etcétera, etcétera. Pero son preguntas conceptuales de los conceptos que nosotros tuvimos viendo en el curso, ¿sí? Entonces, yo ya se los voy a editar, repito, no tiene nota, pero sí les sugiero por favor que lo hagan porque les va a servir para reforzar todos esos conceptos. Por último, a partir de la clase que viene, del lunes que viene, empieza a complejizarse el curso, ¿sí? Empezamos a ver firewall y sí, necesito que todos estos puntos que vimos hasta ahora, no tanto la parte de hotspot, porque es un tema muy puntual, pero sí la parte de lo que es bridge, la parte de lo que es direccionamiento IP, toda la parte DNS, toda la parte que nosotros ya, la parte de routing, la tengan clara para que puedan capitalizar y entender bien los conceptos que vienen a partir de ahora, porque ahora se empieza a complejizar y ya empezamos a entrar en temas que se interrelacionan, ¿sí? Entonces, por favor, si ustedes creen que en algo les quedó alguna duda, no entendieron bien, repasen, si tienen alguna duda me escriben, para que puedan entender y sacarle el jugo a lo que viene, que a partir de ahora, que como les digo, se empieza a complejizar un poquito más, ¿sí? Bueno, antes de terminar con la clase, quería preguntarles a alguien si tiene alguna duda. No, perfecto. Bueno, Hasta ahora, perfecto. bien. Bueno, Perfecto. y No, una cosita más. La plataforma no es cómoda para ver los mensajes, ¿sí? ¿Qué quiero decir? A veces ustedes me escriben y yo no los veo porque no me sale la alerta o no es intuitiva para ver los mensajes. Entonces, si alguien tiene alguna duda, por favor me escriba un mail. Está en mi dirección ahí de mail. Escríbeme un mail que yo eso lo veo prácticamente al instante o en las horas que ustedes le mandaron. La plataforma no solo que depende de que yo entre a la plataforma, sino que no me avisa, entonces tengo que ver y como no hay un lugar centralizado de los mensajes, sino que tengo que ir tema por tema. Si no entré a un tema en particular, no vi ese mensaje. Entonces, capaz que no le respondí y no es que no haya querido, simplemente es que no lo vi. Entonces, para a usted asegurarse de que yo lo vi el mensaje y yo poder responderles, les pido por favor, prefiero que me manden un mail, ¿sí? Señores, muchas gracias, muy buena semana y estamos en contacto. Nos vemos el lunes que viene. gracias a vos, Fede. A ustedes, chau, Muchas chau. gracias. Suerte. Hasta Gracias. luego. Fin de semana. Lunes que viene.